El viernes 17 de marzo de 2023, a las 10:42 de la noche, Óscar Fuentes Telles llegó a su casa en la colonia Iztacalco de la alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México, con el olor a fritura del turno nocturno en la ropa y los pies hinchados de 10 horas parado frente a la plancha del restaurante donde llevaba 6 años trabajando como cocinero de línea. Llegó antes de lo esperado porque el jueves el restaurante había tenido menos comensales de lo normal, y el encargado había mandado a 2 de los cocineros a sus casas a las 10:30, en lugar de a medianoche. Óscar no avisó que llegaba temprano porque nunca avisaba. Nunca había tenido razón para avisar. Abrió la puerta de la calle Añil número 23 con su llave. Entró. La sala estaba apagada. La televisión apagada. Las luces de la cocina apagadas. Pero había luz debajo de la puerta de la recámara. Y había un par de tenis junto a la puerta de entrada que no eran los suyos. Óscar los miró durante varios segundos. Los reconoció antes de terminar de mirarlos porque esos tenis los había visto cientos de veces. En reuniones familiares, en cumpleaños, en las comidas del domingo en casa de Doña Esperanza, su tía, la madre del dueño de esos tenis. Eran los tenis de Ernesto, Ernesto Fuentes Domínguez, su primo, el hijo de su tía Esperanza, el muchacho que había crecido en la misma vecindad que Óscar, con quien había ido a la misma primaria, con quien había aprendido a andar en bicicleta en el mismo patio, con quien había compartido cada Navidad y cada Año Nuevo y cada cumpleaños de la familia Fuentes durante 31 años. Óscar se quedó mirando esos tenis durante un tiempo que él mismo no pudo cuantificar después. Luego miró la puerta de la recámara. Luego volvió a mirar los tenis y caminó hacia la puerta de la recámara. Suscríbete ahorita, dale al botón rojo debajo de este video y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos minutos es una historia de traición familiar que no tiene equivalente en lo que hemos contado en este canal. Una historia donde lo más oscuro no es el crimen, sino lo que ocurrió en los años previos, y que nadie vio o que todos vieron y nadie dijo. Dale ya. Quédate hasta el final porque hay un detalle sobre la relación entre Ernesto y Claudia, sobre algo que encontraron los investigadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en los teléfonos de los dos, que el juez, a cargo del proceso, describiría en sus notas como la traición más larga que he procesado en 20 años, porque no empezó cuando empezó. Empezó mucho antes, y la familia entera lo sabía de alguna forma. Y nadie dijo nada. Hazte una bebida. Lo que tengas, siéntate bien. Listo, arrancamos. Ciudad de México. La alcaldía Iztacalco está al oriente del centro histórico, entre Iztapalapa, Venustiano Carranza, y la alcaldía Cuauhtémoc, en una zona donde las colonias populares tienen esa densidad específica de los barrios que llevan décadas siendo lo que son. Gente que trabaja temprano, comercios que abren antes de que amanezca, vecindades donde los patios son también los patios de los vecinos porque las bardas entre una casa y otra son tan delgadas que la vida de los demás se cuela sin que nadie lo invite. La colonia Iztacalco está al norte de la alcaldía, a 10 minutos en metro del centro histórico, en una zona donde las calles llevan nombres de colores: añil, bermejo, carmín, escarlata. Casas de una planta con cochera estrecha. Perros en las azoteas. El camión de la basura los martes, la tortillería de la señora Amparo, que abre a las 6 de la mañana y que los vecinos usan también como punto de reunión informal, donde se sabe todo lo que pasa en la cuadra antes de que pase oficialmente. En la calle Añil número 23 vivían Óscar Fuentes Telles y Claudia Vargas de Fuentes, desde hacía 5 años, desde que habían juntado el dinero suficiente para dejar la vecindad de Doña Esperanza, donde Óscar había crecido y donde había vivido hasta los 26. La vecindad de Doña Esperanza estaba a 4 cuadras del número 23, 4 cuadras entre la casa de Óscar y Claudia y la casa donde vivía Ernesto, 4 cuadras que Ernesto recorría, según los registros de los mensajes recuperados en los teléfonos, con una frecuencia que los días que Óscar trabajaba el turno nocturno era considerablemente mayor que los días que Óscar estaba en casa. Óscar Fuentes Telles nació el 3 de abril de 1989 en la colonia Iztacalco, el menor de 2 hijos de don Bulmaro Fuentes, empleado del metro durante 22 años, y de doña Graciela Telles,
que había atendido una fonda en la calle Bermejo durante 15 años con la sazón específica de las mujeres, que cocinan con la misma presencia con que hacen todo, completamente, sin a medias, sin importar si hay 2 comensales o 20. Creció en Iztacalco con esa identidad del barrio que no necesita explicarse porque se lleva en la forma de hablar y en la forma de caminar, y en la certeza naturalizada de que uno defiende lo suyo porque nadie más va a defenderlo. No con violencia como primera opción, sino con la claridad de quien sabe que hay líneas que no se cruzan, y que si alguien las cruza, hay consecuencias. Estudió hasta la preparatoria, entró a trabajar de cocinero por necesidad, y se quedó por vocación porque descubrió que cocinar tenía una lógica que le gustaba: el orden de los procesos, la precisión de los tiempos, la satisfacción específica de sacar bien una orden bajo presión. 6 años en el mismo restaurante de la colonia Roma. Buen empleado, puntual, de los que no faltan aunque tengan razón para fallar. Medía 1,72 m. Complexión robusta que los años de trabajo en cocina habían construido sin que él lo buscara, porque cargar ollas y mover cajas y estar de pie 10 horas construye el cuerpo de una forma que ningún gimnasio iguala. Piel morena, pelo negro cortado muy corto, manos con la piel ligeramente endurecida de los cocineros de línea que trabajan con calor y con cuchillos todos los días. En el barrio lo querían. No el querer efusivo de quien genera entusiasmo, sino el querer sólido de quien genera confianza. El que cuando un vecino necesitaba ayuda con algo, aparecía sin que nadie tuviera que pedírselo 2 veces. El que en las comidas familiares de los domingos en casa de doña Esperanza llegaba temprano para ayudar con la cocina porque había aprendido. De doña Graciela que llegar temprano a ayudar es la forma más directa de decirle a la gente que la quieres sin tener que decírselo. Ese era Óscar Fuentes Telles, un hombre del barrio construido sobre la lealtad familiar como valor central. Y lo que esa lealtad hizo cuando descubrió que la familia le había fallado de la forma más específica posible es lo que esta historia existe para contar. Claudia Vargas de Fuentes tenía 28 años, originaria de la colonia agrícola oriental, hija de don Aurelio Vargas, taxista, y de doña Remedios Sánchez, que vendía ropa de segunda en el mercado de la colonia los fines de semana, con esa habilidad específica de las vendedoras de mercado que saben exactamente qué le va a quedar bien a quién, antes de que el cliente se lo pruebe. Morena oscura, pelo negro rizado que en casa usaba suelto, y en la calle recogido porque el rizo suelto en el metro de la Ciudad de México en hora pico es un problema logístico que nadie necesita. Ojos cafés, con esa mirada directa de las mujeres que desde chicas aprendieron que en esta ciudad mirar de frente es también una forma de protegerse. Trabajaba en la caja de una farmacia de cadena de la calzada Iztacalco. Turno de mañana, de 8 a 4. Había conocido a Óscar en una reunión de amigos comunes en 2017, cuando los dos tenían 27 y 22 respectivamente. Se habían casado en 2019 en una ceremonia sencilla en el registro civil con la familia y los amigos más cercanos y la comida en casa de doña Esperanza, porque doña Esperanza había insistido en que si iban a celebrarlo, celebraran bien y que bien en la familia Fuentes significaba en la vecindad con la mesa grande y la música que se escuchara en la calle. El matrimonio era, visto desde afuera, uno de esos matrimonios que funcionan porque los dos trabajan y los dos se hacen cargo, y ninguno pide más de lo que el otro puede dar. Óscar trabajaba los turnos nocturnos 3 o 4 días por semana. Claudia trabajaba los matutinos. Había días en que se veían poco más que para cenar y para dormir, y para los fines de semana cuando los dos tenían el mismo horario libre. Esa brecha de horarios, esa arquitectura específica de un matrimonio donde uno trabaja de noche y el otro de día, era también el mapa que los investigadores reconstruirían meses después con la precisión de quien entiende que el crimen no empieza el día que ocurre, sino en algún día anterior que nadie marcó en el calendario, pero que existió de todas formas. Ernesto Fuentes Domínguez tenía 32 años, el hijo único de doña Esperanza Fuentes, hermana del padre de Óscar, y de don Celestino Domínguez, que había muerto de cirrosis cuando Ernesto tenía 16 años, y cuya ausencia había convertido a doña Esperanza en el centro absoluto de la vida de su hijo. Con esa intensidad específica de las madres que después de perder al esposo, ponen todo lo que tenían para los dos en el único hijo que les queda.
Trabajaba como técnico en instalación de paneles solares para una empresa del Estado de México que tenía contratos en toda la zona metropolitana. Trabajo irregular en términos de horario, porque los proyectos de instalación dependían de las obras y las obras dependían del clima y de los contratos y de docenas de variables que hacían que algunos días Ernesto trabajara 12 horas y mie. Otros días estuviera libre desde mediodía. Esa irregularidad de horario, esa disponibilidad variable que nadie en la familia había conectado con nada específico, porque, ¿por qué conectarla con algo? Era también parte del mapa. Medía 1,75 m, complexión mediana, pelo negro, que usaba ligeramente largo para los estándares del barrio, cara con rasgos que la familia describía como de los que caen bien a primera vista. La sonrisa fácil de los que han aprendido que sonreír es también una herramienta. Un humor que en las reuniones familiares siempre encontraba el chiste correcto en el momento correcto. En la familia Fuentes era el primo querido, el que hacía reír a doña Graciela cuando estaba triste, el que ayudaba a don Bulmaro con los pendientes de la casa los sábados, el que en las comidas del domingo servía los platos antes de que nadie se los pidiera, y que al final del día ayudaba a recoger sin que nadie tuviera que decírselo. El que había conocido a Claudia el mismo día que Óscar la conoció, en la misma reunión de amigos, ese mismo sábado de 2017, y que en algún punto de los 6 años siguientes, en algún martes o miércoles de turno nocturno de Óscar, lo que había empezado con un conocerse en una reunión, se había convertido en otra cosa que ninguno de los dos había puesto nombre en ningún mensaje recuperado por los peritos, pero que los hechos del viernes 17 de marzo nombraron de la peor forma posible. Si ya tienes la piel de gallina, y vamos apenas por el principio, imagínate lo que viene. Sigue aquí. Los investigadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconstruyeron la relación entre Ernesto y Claudia a través de 3 fuentes: los registros de mensajes de ambos teléfonos, los registros de acceso a la calle Añil número 23, documentados por la cámara de seguridad del negocio de enfrente, y los testimonios de 2 personas que sabían algo y que cuando llegó el momento de declarar, tuvieron que decidir entre la lealtad a la familia y la obligación de decir lo que sabían. Lo que los mensajes mostraban era una comunicación que, según los peritos, databa de al menos 16 meses. No mensajes frecuentes al principio, esporádicos, con el tono de quien está midiendo el terreno antes de cruzar una línea que sabe que no debería cruzar. Luego, más frecuentes. Luego, con el vocabulario específico de los que ya cruzaron la línea y que ya no están midiendo el terreno sino habitando lo que hay al otro lado. Los registros de la cámara del negocio de enfrente, una ferretería cuyos dueños la habían instalado después de un robo 3 años antes y que grababa la banqueta y parte de la calle, documentaban las visitas de Ernesto al número 23 en los días que Óscar trabajaba turno nocturno. No todas las visitas, solo las que ocurrían a horas en que la cámara captaba la banqueta con claridad suficiente para identificar a la persona, suficientes para que los investigadores establecieran un patrón. El patrón tenía una regularidad que los peritos documentaron con la frialdad técnica de quien trabaja con datos, y que en este caso los datos decían algo que tenía la forma de una traición que no había ocurrido una vez, sino muchas, que tenía forma de meses, que tenía forma de un martes y un miércoles, y a veces un jueves cuando el turno nocturno de Óscar era el más largo. Y tenía también la forma de algo que 2 personas en esa familia sabían. La primera era la vecina del número 21, doña Chole Estrada, 62 años, jubilada de un banco, que había visto a Ernesto entrar al número 23 más de una vez en horarios en que Óscar no estaba, que lo había archivado como visitas ordinarias al principio, que en algún momento había dejado de archivarlo como ordinario, pero que tampoco había dicho nada, porque en la calle Añil, como en todas las calles de todos los barrios, hay una economía del silencio que todos respetan sin haberla acordado nunca. La segunda era alguien cuya identidad y declaración haría que el juicio tuviera una dimensión adicional que nadie esperaba. Pero eso vendría después. Lo que ocurrió cuando Óscar abrió la puerta de la recámara fue reconstruido por los peritos de criminalística de la Fiscalía a través de las evidencias físicas en la escena y de las declaraciones de Óscar en los interrogatorios de las horas siguientes. Óscar abrió la puerta de la recámara.
Lo que encontró adentro no tiene ángulo equívoco. No tiene explicación alternativa. Tiene la claridad específica de las cosas, que uno no puede desver una vez que las ha visto, y que se instalan en la memoria con la permanencia de las imágenes que uno preferiría no tener, pero que el cerebro guarda de todas formas porque el cerebro guarda especialmente lo que duele más. Claudia estaba en la recámara. Ernesto estaba en la recámara. Los dos miraron a Óscar cuando entró, y en el segundo en que Óscar y Ernesto se miraron, en ese instante específico de reconocimiento mutuo de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir, algo en la habitación cambió de temperatura, sin que nadie encendiera ni apagara ningún aparato. Claudia dijo el nombre de Óscar. Óscar no respondió. Miró a Ernesto. Ernesto intentó hablar. Lo que ocurrió en los siguientes minutos dentro de esa recámara de la calle Añil número 23 fue documentado por los peritos forenses con la precisión técnica que requiere el trabajo de criminalística, y que en este caso producía un informe que el agente ministerial a cargo del caso, al leerlo esa madrugada en el laboratorio, describiría en sus notas con una frase que el secretario del juzgado citaría meses después en el juicio. Las evidencias físicas en la escena son consistentes con la descarga de algo que no empezó esa noche. Empezó mucho antes y encontró en esa recámara el único canal de salida disponible para un hombre, que en ese momento no tenía ningún otro. Ernesto Fuentes Domínguez, 32 años, técnico en instalación de paneles solares, primo de Óscar, hijo de doña Esperanza, murió en la recámara de la calle Añil número 23. Claudia Vargas no murió. Sufrió lesiones que requirieron atención médica de urgencias y que los médicos del Hospital General de Zona clasificaron como graves pero no comprometedoras de vida. Fue dada de alta 5 días después bajo supervisión médica. Óscar Fuentes Telles fue a la cocina. Se sentó en la silla de la cabecera y llamó al 911 a las 11:04 de la noche. Buenas. Necesito que vengan al 23 de la calle Añil, Colonia Iztacalco. Hay una persona muerta en la recámara y una herida. Soy Óscar Fuentes. Soy el esposo. Yo fui. Estoy en la cocina. La operadora le preguntó si estaba armado. No. Con las manos. ¿Puede quedarse donde está? Sí. No me voy a mover. Los primeros agentes llegaron a las 11:16. Encontraron a Óscar exactamente donde había dicho que estaría, sentado en la silla de la cabecera de la cocina, con las manos sobre la mesa, con el olor a fritura del turno nocturno, todavía en la ropa. Lo único que preguntó antes de que le pusieran las esposas fue si alguien podía llamar a su mamá antes de que se enterara por otro lado. Este canal existe para que historias como la de estas familias no desaparezcan en silencio, para que se cuenten con la profundidad que merecen. Suscríbete, es gratis y significa mucho. El agente ministerial a cargo del caso fue Gerardo Ríos Benítez, 43 años, 12 de servicio en homicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Llegó a la escena a las 11:40. Revisó la recámara, revisó la cocina, revisó los tenis junto a la puerta de entrada. Se quedó mirando esos tenis durante un momento. Luego fue donde estaban los teléfonos asegurados, el de Óscar, el de Claudia, el de Ernesto. 3 teléfonos en 3 bolsas de evidencias. Los entregó a los peritos digitales con la instrucción de que procesaran el contenido esa misma noche, porque el agente Ríos había aprendido en 12 años que los casos que parecen simples a las 11 de la noche, a veces no lo son a las 9 de la mañana. Tenía razón. La sala de interrogatorios de la Fiscalía de la Ciudad de México. Óscar llegó a las 12:50 de la madrugada. Le ofrecieron agua. Aceptó. Le leyeron sus derechos. Dijo que hablaría sin abogado. El agente Ríos se sentó frente a él. Óscar, ¿sabes por qué estás aquí? Sí. Cuéntame qué pasó esta noche. Óscar habló durante 31 minutos, con la voz de quien ha pasado al otro lado de algo, y que ya no tiene energía para darnos, ni para estrategia. Solo la secuencia de los hechos narrada con la economía de los hombres del barrio, que cuando tienen que decir algo lo dicen, y no más. Explicó el turno cortado. La llegada temprana. Los tenis junto a la puerta. Cuando llegó al momento de abrir la puerta de la recámara, el agente Ríos lo dejó hablar sin interrumpirlo.
¿En algún momento sospechaste antes de esta noche?, preguntó cuando Óscar terminó. Óscar tardó en responder. Tenía algo, no una sospecha concreta. Algo que no cuadraba y que yo archivaba como cansancio mío o como que estaba exagerando. ¿Qué era lo que no cuadraba? Que Ernesto aparecía mucho, más de lo normal, con pretextos que siempre tenían sentido por separado, pero que juntos eran demasiados. ¿Y no le preguntaste a nadie? Óscar miró la mesa. Le pregunté a mi mamá una vez. El agente Ríos levantó la vista de la libreta. A doña Graciela. Sí, hace como 6 meses. Le pregunté si ella había notado algo raro con Ernesto y con Claudia. ¿Qué respondió doña Graciela? Silencio de varios segundos. Dijo que no, que eran cosas mías. ¿Usted le creyó? Óscar tardó. Quise creerle. El agente Ríos anotó eso. Y fue ahí, en esa respuesta de Óscar sobre doña Graciela, donde el caso adquirió la dimensión que nadie había anticipado que tendría. Presta toda tu atención. Esto es lo más difícil de esta historia. Cuando los peritos digitales procesaron el teléfono de doña Graciela Telles, la madre de Óscar, al que accedieron con orden judicial 4 días después del crimen, porque el nombre de doña Graciela había aparecido en la declaración de Óscar, y el agente Ríos no dejaba cabos sueltos, encontraron algo que cambió la lectura de todo. Un mensaje de doña Esperanza Fuentes a doña Graciela Telles del 14 de septiembre de 2022, 6 meses antes del crimen. El mensaje decía: Graciela, necesito que hables con tu muchacho. Lo que está pasando entre Ernesto y su esposa tiene que parar. Ya sé que no es culpa de Óscar, pero si Óscar se entera, no sé qué va a pasar, y no quiero que pase nada malo. Doña Graciela había respondido 40 minutos después. Esperanza, ya sé. Yo también lo he notado. Voy a hablar con Claudia. Doña Esperanza. No con Claudia, con Óscar, para que la deje. Doña Graciela. Si le digo a Óscar lo destruyo. Doña Esperanza. Si no le dices lo destruyes, peor cuando lo descubra solo. Doña Graciela no había respondido ese último mensaje. Y doña Graciela, cuando Óscar le preguntó 6 meses después si había notado algo raro, le había dicho que no, que eran cosas suyas. 2 madres, que sabían, que habían decidido que proteger a sus hijos era no decirles la verdad, que esa protección, ese silencio acordado entre 2 madres en un chat de WhatsApp, había sido exactamente lo que no los había protegido. El agente Ríos citó a doña Graciela a declarar el martes siguiente. Llegó al Ministerio Público con la cara de quien ya sabe que lo que está a punto de pasar no tiene salida amable y que de todas formas tiene que pasar. Doña Graciela, ¿sabía usted que había una relación entre Ernesto Fuentes y Claudia Vargas antes del viernes 17 de marzo? Doña Graciela tardó varios segundos. Lo sospeché, más que sospechar. Otro silencio. Doña Esperanza me lo dijo en septiembre. ¿Y usted qué hizo con esa información? Doña Graciela miró sus manos sobre la mesa. Intenté hablar con Claudia. ¿Intentó o habló? Intenté. Claudia me dijo que eran cosas mías, que Ernesto era familia y que era normal que viniera a la casa. Y le creyó. Quise creerle. El agente Ríos anotó eso. La misma frase que Óscar había usado horas antes. Quise creerle. 2 personas de la misma familia usando la misma frase para describir la misma decisión de mirar hacia otro lado cuando lo que había al frente era demasiado para mirar de frente. Y cuando Óscar le preguntó a usted hace 6 meses si había notado algo, doña Graciela cerró los ojos durante un momento. Le dije que no. ¿Por qué? Silencio largo. Porque si le decía la verdad lo destruía. Y Óscar es mi hijo. Y ninguna madre quiere destruir a su hijo. Y ahora, doña Graciela abrió los ojos. Los tenía húmedos con la clase de humedad que no es llanto todavía, pero que está a un segundo de serlo. Ahora sé que lo destruí de todas formas. Solo de otra forma. El agente Ríos cerró la libreta. No porque no tuviera más preguntas, sino porque esa respuesta de doña Graciela era la respuesta más honesta y más devastadora que esa investigación iba a producir. Y que más preguntas no iban a hacer que fuera más honesta ni más devastadora de lo que ya era. Sigue aquí. Falta lo más importante.
Óscar Fuentes Telles fue vinculado a proceso el 19 de marzo de 2023, 2 días después del crimen, bajo los cargos de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asignó el caso a la fiscal Lorena Espinosa Vidal, 44 años, 13 de experiencia en delitos de alto impacto. Su argumento sobre la premeditación descansaba en un elemento que la defensa encontraría difícil de neutralizar completamente: el tiempo entre ver los tenis y abrir la puerta de la recámara. Ese tiempo, documentado por la cámara de la ferretería de enfrente que había captado a Óscar entrando a las 10:42 y la alarma del sistema de los vecinos colindantes disparándose a las 10:51, era de 9 minutos. 9 minutos entre entrar a la casa y que la alarma del vecino se disparara. 9 minutos en que Óscar había visto los tenis, los había reconocido, había procesado lo que significaban, había tomado la decisión de ir hacia la recámara y había actuado sobre esa decisión. 9 minutos que la fiscalía llamaría tiempo de decisión sostenida. La defensa de Óscar recayó en la abogada pública Verónica Castro Salas, 41 años, 11 de experiencia en derecho penal en la Ciudad de México. Su argumento: los 9 minutos no eran planificación, sino el tiempo que tarda el cerebro en procesar la convergencia de una traición conyugal y una traición familiar simultáneas. Que reconocer unos tenis no es tomar una decisión. Que caminar hacia una puerta no es premeditación. Que lo que ocurrió al otro lado de esa puerta fue el resultado de ver lo que Óscar vio, no de haber decidido verlo y actuar antes de verlo. Era un argumento técnicamente sólido. La fiscal Espinosa lo respondió con 2 preguntas que formuló en el juicio con la precisión de quien ha estado esperando exactamente ese argumento. Primera: si los 9 minutos eran solo tiempo de procesamiento y no de decisión, ¿por qué Óscar no llamó al 911 durante esos 9 minutos? ¿Por qué no llamó a nadie? ¿Por qué no salió de la casa? Segunda: si lo que Óscar vio al abrir la puerta lo sorprendió hasta el punto de perder el control, ¿cómo se explica que después de lo que hizo fue a la cocina, se sentó y esperó a llamar al 911? La primera pregunta no tenía respuesta que no le quitara peso al argumento de la defensa. La segunda tampoco, y el juez las escuchó con la atención de quien sabe que las preguntas sin respuesta son también evidencia. El juicio oral se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal de la Alcaldía Iztacalco en septiembre de 2023, 6 meses después del crimen. Duró 7 días. El cuarto día fue el más tenso. Doña Graciela Telles declaró como testigo de la defensa. Llegó a la sala con la ropa negra y el rosario en las manos, y la cara de una madre que ha llegado al punto donde ya no hay forma de proteger a ninguno de los dos, ni al hijo que está en el banquillo, ni a la imagen del hijo que tenía antes de esa noche. La abogada Castro la interrogó. Doña Graciela, ¿sabía usted de la relación entre Ernesto Fuentes y Claudia Vargas antes del 17 de marzo? Sí. ¿Desde cuándo? Desde septiembre del año pasado. ¿Y no le dijo nada a su hijo? No. ¿Por qué no? Doña Graciela miró a su hijo en el banquillo. Óscar la miró de vuelta, con la expresión de quien ya procesó esa respuesta hace meses y que la ha cargado de todas formas, porque tenía miedo de lo que iba a hacer cuando lo supiera. La sala procesó eso con el silencio de las respuestas que dicen demasiado. Y ahora, sabiendo lo que ocurrió, ¿cambiaría esa decisión? Doña Graciela tardó varios segundos. Todos los días me pregunto lo mismo. Si le hubiera dicho, ¿qué habría pasado? No lo sé. Pero lo que sé es que lo que pasó por no decirle es esto. Señaló la sala con un gesto pequeño que incluía el banquillo y el expediente, y todo lo que ese espacio contenía. Esto es lo que pasó por no decirle. La fiscal Espinosa contrainterrogó a doña Graciela después. Doña Graciela, doña Esperanza Fuentes, la madre del fallecido, también sabía. Sí, ella tampoco dijo nada. No. ¿Por qué, según usted? Doña Graciela miró la mesa. Por lo mismo que yo. Por miedo. Porque cuando las madres tenemos que elegir entre la verdad y proteger a nuestros hijos, elegimos protegerlos, aunque eso sea un error. ¿Y en este caso fue un error? Doña Graciela levantó la vista. En este caso costó la vida de su hijo.
La sala escuchó eso con el silencio más pesado del juicio. Doña Esperanza, que estaba en la sala de audiencias en la fila del fondo, escuchó esa frase con los ojos cerrados. No los abrió durante varios minutos, y cuando los abrió, lo primero que miró fue a Óscar. Óscar no la miró. No podía. El séptimo día del juicio, el juez Ernesto Morales Sandoval, 51 años, 18 de carrera judicial, leyó el veredicto. Culpable de homicidio calificado. La calificativa de premeditación, demostrada por los 9 minutos documentados entre la llegada a la casa y los hechos, y por la secuencia de acciones deliberadas que incluían el reconocimiento de los tenis, la caminata a la recámara y la actuación posterior que mostró capacidad de tomar decisiones tras los hechos. La calificativa de ventaja, demostrada por las circunstancias documentadas en el informe forense. El juez aplicó el atenuante de alteración emocional severa producida por una traición compuesta de una dimensión específica. La infidelidad conyugal y la infidelidad familiar ocurriendo simultáneamente con la misma persona. Esa combinación, más el contexto de que dos personas cercanas a Óscar sabían y habían guardado silencio durante 6 meses, modificaba sin eliminar la culpabilidad. La sentencia, 22 años de prisión, con posibilidad de revisión a los 14 si Óscar completaba los programas de reinserción y mantenía conducta sin incidentes. 22 años. Óscar Fuentes Telles tenía 34 años en el momento del crimen. Con buena conducta saldría a los 48. En la sala de audiencias, doña Graciela escuchó los 22 años con el rosario apretado en las manos y la vista en su hijo. Cuando el juez terminó de leer, doña Graciela se persignó. Luego miró hacia el fondo de la sala donde estaba doña Esperanza. Las dos mujeres se miraron durante un momento, sin palabras, sin gestos. Con la mirada que tienen dos personas que comparten el peso de haber tomado la misma decisión equivocada y que saben que ese peso van a cargarlo el resto de sus vidas, aunque ninguna sentencia lo diga en voz alta. Doña Esperanza fue la primera en bajar la vista. Doña Graciela siguió mirando el espacio donde había estado la mirada de doña Esperanza durante varios segundos más. Luego también bajó la vista y recogió el rosario que se le había caído al suelo sin que se diera cuenta. Óscar Fuentes Telles llegó al reclusorio oriente de la Ciudad de México en octubre de 2023. Fue asignado al área de cocina del penal, la asignación más obvia del mundo para un cocinero de línea con 6 años de oficio. Óscar tomó el trabajo con la misma actitud con que había tomado todos los trabajos de su vida, llegando primero, haciendo bien lo que había que hacer, dejando el área más limpia de como la encontró. Doña Graciela fue a visitarlo el primer mes, con el camión desde Iztacalco hasta el reclusorio oriente. Le llevó comida que había preparado la noche anterior. Le preguntó cómo estaba. Óscar le dijo que bien. Le preguntó por la cocina del penal. Le dijo que la sazón era mala. Doña Graciela dijo que la próxima vez le traía especias. Y en ese intercambio de madre e hijo sobre la sazón de la cocina de un reclusorio, estaba todo el peso de lo que no podían decirse, sin que doliera más de lo que ya dolía. Un sábado de enero, Óscar le preguntó a doña Graciela por doña Esperanza. Doña Graciela tardó en responder. Está mal. ¿La has visto? La vi una vez. En el mercado. Nos saludamos. ¿Solo eso? Solo eso. Óscar asintió. ¿Sigue en la misma vecindad? Sí. Óscar miró el vidrio entre los dos durante un momento. Dile que no le guardo rencor. Doña Graciela lo miró. A doña Esperanza. A ella no. A Ernesto. Silencio largo. Óscar, le digo a doña Esperanza que no le guardo rencor a Ernesto, que era mi primo, y que lo que hice no lo deshace, pero que el rencor tampoco lo deshace. Doña Graciela no respondió de inmediato, porque hay cosas que los hijos dicen que las madres necesitan unos segundos para recibir del todo, no porque no las entiendan, sino porque las entienden demasiado, y eso requiere espacio. Se lo digo, dijo doña Graciela finalmente, y en esa promesa, en ese se lo digo, dicho en el locutorio de un reclusorio entre una madre y un hijo a través de un vidrio, había algo que este caso tenía y que no todos los casos tienen. La posibilidad pequeña, difícil, no garantizada, de que el daño no fuera el final de todo, que hubiera algo después del daño que pudiera tener un nombre diferente al del daño mismo.
No perdón todavía. Todavía no. Pero la puerta hacia donde podría estar el perdón si algún día los que están a cada lado de esa puerta decidían abrirla. Claudia Vargas fue dada de alta del hospital 5 días después del crimen. Volvió a la casa de sus padres en la colonia agrícola oriental. No ha vuelto a la calle Añil. La casa del número 23 fue devuelta al casero en abril, porque ninguno de los dos tenía condiciones de seguirla pagando. No ha declarado públicamente sobre lo que ocurrió esa noche, ni sobre los 16 meses anteriores. Su abogado ha dicho que no lo hará, que lo que Claudia tiene que decir lo ha dicho ante las autoridades que correspondía, y que no tiene nada más que agregar. La ferretería de enfrente del número 23, cuyos dueños entregaron las grabaciones de su cámara a los investigadores sin que nadie tuviera que pedírselas 2 veces, sigue operando. El señor Abundio, el dueño, 71 años, que ha estado en esa ferretería 32 años y que ha visto pasar todo lo que ha pasado en esa cuadra durante ese tiempo, dijo en una conversación con un periodista local que cubrió el primer aniversario del caso, algo que el periodista publicó como la cita más honesta de toda su cobertura. En este barrio uno ve todo. La pregunta nunca es si uno ve. La pregunta es, ¿qué hace uno con lo que ve? Don Bulmaro, el padre de Óscar, no fue al juicio. Tampoco fue a visitar a su hijo al reclusorio los primeros meses. Su salud había empeorado después del crimen con la velocidad específica de los cuerpos que cargan un peso, que el corazón no puede sostener sin que el resto del cuerpo lo sienta. Fue la primera vez en enero con doña Graciela, en el camión de las 9 de la mañana. Se sentó frente a su hijo en el locutorio con el vidrio entre los dos y estuvo callado durante los primeros 10 minutos. Luego le preguntó cómo estaba la comida del penal. Óscar dijo que mala. Don Bulmaro dijo que la próxima vez le traía especias. Óscar lo miró. Jefe, eso ya lo dijo jefa. Don Bulmaro dijo, es que somos de la misma familia. Y en esa frase, en ese somos de la misma familia, dicho en el locutorio con la ligereza con que los padres a veces dicen las cosas más importantes, había también algo que este caso tenía y que vale la pena nombrar. Que las familias que se rompen no siempre dejan de ser familias. Que la ruptura y la familia pueden coexistir de formas que ningún expediente tiene casilla para registrar, pero que existen de todas formas en los camiones de las 9 de la mañana, y en las especias para la cocina del reclusorio y en los locutorios con vidrio de por medio. Esta historia no tiene un lugar donde terminar limpiamente. Tiene a Óscar, que llegó a su casa un viernes 10 minutos antes de medianoche, con el olor a fritura en la ropa, y encontró junto a la puerta de entrada la evidencia más simple y más devastadora que puede encontrar un hombre. Los tenis de la persona en quien más confiaba después de su esposa, que tuvo 9 minutos entre ver esos tenis y abrir esa puerta, que en esos 9 minutos no encontró la salida diferente, que lo que hizo al otro lado de esa puerta no tiene justificación disponible aunque tenga explicación, y que la diferencia entre justificación y explicación es exactamente la diferencia entre lo que la ley puede resolver y lo que no. Tiene a Ernesto, que creció en la misma vecindad que Óscar, y fue a la misma primaria, y aprendió a andar en bicicleta en el mismo patio, y que en algún punto de los 32 años siguientes encontró algo que no debería haber buscado donde no debería haberlo buscado, que la familia que compartía con Óscar no fue suficiente razón para no cruzar la línea que cruzó, que la línea tenía la forma de una calle Añil y de unos tenis junto a la puerta. Tiene a 2 madres que sabían y que eligieron el silencio creyendo que el silencio protegía, y que descubrieron que el silencio también cobra su precio, que lo cobró en una recámara de Iztacalco un viernes de marzo, que lo sigue cobrando en los camiones de las 9 de la mañana hacia un reclusorio, que lo seguirá cobrando en los domingos en la vecindad donde ya no habrá comidas familiares. De la misma forma porque la mesa donde todos cabían ya no existe de la misma forma. Y tiene a la pregunta que don Bulmaro no hizo, cuando supo lo que había pasado, y que doña Graciela no hizo cuando le preguntó a Óscar 6 meses antes, y que Óscar no hizo cuando doña Graciela le dijo que no era nada, y que ahora existe en el espacio entre todos ellos con la permanencia de las preguntas que ya no tienen respuesta posible porque la respuesta ya ocurrió. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera dicho la verdad a tiempo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá.
Y no saber que persiste después de que todo lo demás se resolvió en un juzgado. Es quizás la parte más pesada de esta historia, para las personas que la cargaron y que la seguirán cargando. En la calle Añil de la colonia Iztacalco, el número 23, tiene nuevos inquilinos desde mayo. Una familia joven que rentó sin saber nada de lo que ocurrió ahí un viernes de marzo. Pusieron una maceta de geranios junto a la puerta de entrada. Los vecinos los saludan con el gesto ordinario de siempre. A 4 cuadras, en la vecindad donde Óscar y Ernesto crecieron, doña Esperanza vive sola desde el crimen, porque vivía sola antes del crimen, pero el solo de antes y el solo de ahora no son el mismo solo, aunque las paredes sean las mismas paredes. La tortillería de la señora Amparo abre a las 6 de la mañana. El camión de la basura sigue siendo los martes. El barrio sigue, pero bajo esa normalidad de geranios y tortillería y camión de la basura, hay grietas que tienen formas muy específicas. La forma de unos tenis junto a una puerta. La forma de 2 mensajes en un chat entre 2 madres que eligieron el silencio. La forma de 9 minutos que separaban lo que fue de lo que podría haber sido. Grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas, y que en este caso tienen también la forma de algo que 2 madres sabían y que ninguna dijo a tiempo. Porque a veces el silencio que más daño hace no es el de los que traicionan, sino el de los que saben de la traición y eligen no decirla creyendo que así la protegen de las consecuencias. La consecuencia llega de todas formas, siempre llega, solo llega de una forma diferente cuando nadie la detiene. Si este recorrido te dejó pensando, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Y cuéntame qué piensas de las 2 madres, de su silencio, de lo que harías tú en su lugar. Necesito escuchar tu opinión.